Vale, muchachos, ¿preguntas hasta el momento? ¿Algunas preguntas? Vale, genial, perfecto, muchachos. Entonces, vamos a ver, ¿qué es más definiciones? ¿Qué es un semigrupo? Semigrupo es considerado un subconjunto de la cerradura del alfabeto, el conjunto universal. Básicamente un semigrupo, muchachos, es un conjunto de palabras, ¿sí? Un conjunto de palabras con una operación binaria asociativa. Entonces, por ejemplo, el conjunto potencia de ese es un conjunto que tiene la operación. Entonces, un momento. El conjunto PS, donde ese es un conjunto junto a la operación unión. Perdón, PS es eso es un conjunto, esto es un conjunto, qué pena, de conjunto potencia. Entonces, es un conjunto donde ese es un conjunto junto a la operación PDS. Entonces, vamos a mirar si la unión es un semigrupo. Observemos. Entonces, por ejemplo, tenemos S de AB y vamos a hacer la operación de unión de AB con la unión con el lenguaje vacío y B. A ver, miro. Es que esto aquí lo enredan mucho. Ya, muchachos. Ya. Bien, muchachos, de nuevo. Entonces, un semigrupo es un conjunto no vacío que pertenece a la cerradura del alfabeto, es decir, es un conjunto de palabras, junto a una operación binaria asociativa. ¿Listo? Entonces, miremos este caso. PDS, donde S es un conjunto normal, tenemos un conjunto junto a la operación de unión. ¿Por qué es un semigrupo? Porque cuando ustedes hacen la unión entre dos lenguajes que pertenecen a este conjunto S, entonces supongan S de AB. Entonces, la cadena A y la cadena B pertenecen igual la cadena vacía con la cadena B. Entonces, si hacemos la unión de esto, es igual que hacer la unión, que es igual a hacer la unión de esta manera. Es decir, que ustedes pueden intercalar el orden de los paréntesis. Válgase, voy a hacer un ejemplo acá porque eso está muy enredado. Por ejemplo, ustedes tienen A, B, ¿sí? Y ustedes tienen unión con AA y AB. Entonces, de esta unión, ¿usted qué le va a salir? Pues va a salir A, B, A y AB, ¿correcto? Resulta que esto pertenece a S y esto también pertenece a S. La salida también ¿a quién va a pertenecer, muchachos? Estos caracteres también a quién pertenecen. A S, correcto. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué quiere decir esto acá? Que cuando que el semigrupo está definido de esa manera, usted tiene un conjunto de elementos que pertenecen a la cerradura del alfabeto, es decir, un conjunto de palabras. Cuando usted hace una operación con ellos, también le va a dar un conjunto de las mismas, pues, le va a dar un subconjunto de la cerradura. En este caso, pues cuando hago la unión entre estos dos, pues también no tengo lo mismo, básicamente. Bien. En el caso de la intersección, entonces hay otra cosa que tiene eso. Vemos que es un semigrupo y otra definición es un semigrupo conmutativo. En este caso, AB o unión B, A, B unión A, B es lo mismo que tener A, B unión A, B. Va a dar lo mismo. Pero en el caso de la conmutativa, ¿por qué no es un semigrupo conmutativo? Porque semigrupo sí es. Porque la conmutación, perdón, la concatenación va a generar una cadena del mismo lenguaje. Pero ¿qué pasa acá? ¿Por qué no es conmutativo? ¿Por qué no es conmutativa, muchachos? ¿Qué pasa cuando yo hago A por W y W por U? ¿Qué pasa acá?
Cambia el orden. Cambia el orden. Y al cambiar el orden, pues no va a dar exactamente lo mismo. Bien, muchachos. Aquí hay otro ejemplo de semigrupo. Tenemos W igual a C, W1 igual a B y W2 igual a BB. Y estas tres, pues, pertenecen a la cerradura. Entonces, tenemos que es asociativa, ¿por qué? Porque W1 por W1, W2, W1 por W1 acá, W2, pues van a dar exactamente, no importa cómo las asocies. Entonces, esto es una operación asociativa. ¿Será conmutativa, muchachos? ¿Será que eso es una operación conmutativa? Pues creo que hemos estado diciendo lo mismo, ¿no? Entonces, vale, muchachos, para aterrizar esto un poquito, ¿un semigrupo qué es? Un semigrupo es un conjunto que pertenece al conjunto universal y una operación. Entonces, y una operación binaria. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted hace la operación binaria sobre, vamos a poner un conjunto S, sobre, cuando hace la operación binaria sobre el conjunto S, obtiene otro elemento del conjunto S. Por ejemplo, la unión y por ejemplo, cosas que hacen esto, la unión y la concatenación, ¿sí? Ahora, hay dos propiedades que hay. Tenemos el semigrupo asociativo, es que lo pueden hacer agruparlos en cualquier orden. En cualquier orden. En este caso, muchachos, en este caso, tanto unión como concatenación son semigrupos asociativos. Y ahora tenemos la última definición, que es el caso de semigrupo conmutativo. Que es poderlos cambiar de orden. Poder cambiar de orden sin alterar. Alterar el resultado. En este caso, únicamente aplica la unión. Básicamente, esa es la definición de semigrupo. Me parece que en el slide, me llevo mucho tiempo dando esto y este slide siempre se me complica. Este slide, yo creo que ya va siendo hora de aclararlo. Bueno, muchachos. Entonces, ¿un monoide qué es? Un monoide es un semigrupo que tiene idéntico. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted aplica la operación, le va a dar exactamente el mismo. Bien, el caso de cuando ustedes hacen, muchachos, la unión entre un conjunto vacío y A, ¿qué les va a dar? Cuando ustedes unen un conjunto con el conjunto vacío, ¿qué les da? El mismo conjunto. El mismo conjunto. Por eso, esa operación es un monoide. Es un monoide. Acá. Bien. Entonces, cosas que son monoides también, por ejemplo, la concatenación, pero pues la concatenación con la cadena vacía. Ajá, la concatenación con la cadena vacía. Entonces, en el caso de la cadena vacía, cuando usted hace la concatenación, pues puede ser en primero la cadena vacía, luego el X, o la cadena vacía, después le va a dar exactamente X. Por eso se llama un monoide. Monoide básicamente es una operación binaria que da exactamente el mismo elemento, ¿sí? Bien. Preguntas sobre estos dos, sobre monoide y semigrupo. ¿Es claro lo que son, muchachos? ¿Qué son un monoide y qué son una operación?
Semigrupo es una operación que se realiza en dos elementos de un conjunto. Entonces, cuando usted, por ejemplo, realiza una unión o una concatenación, ¿qué obtiene de salida? Cuando usted toma de un conjunto dado, por ejemplo, todas las palabras que inician, que tienen A o B, que es el conjunto S, y usted hace la concatenación y la unión, ¿qué obtiene? William, ¿qué obtiene de salida? ¿Qué obtiene de salida? Exactamente, obtiene un elemento S exactamente ese mismo grupo. Eso es un semigrupo. El monoide es cuando usted tiene una operación, pero que le da exactamente el mismo elemento. Entonces, cuando usted intenta unir, por ejemplo, un conjunto con el conjunto vacío, obtiene el mismo conjunto. O cuando usted intenta hacer una concatenación con la cadena vacía, pues obtiene la misma cadena. Eso es un monoide. ¿Sí? ¿Un poco más claro? Es claro, ¿no, muchachos? Ay, déjenme ver. A ver qué dicen ahí. Correcto. Listo, listo. Perfecto. Bueno, ahora ya entramos a cosas más interesantes. ¿Qué es un lenguaje? Un lenguaje es un conjunto de palabras o cadenas. ¿Sí? Vamos a empezar a ponerle reglas. Un lenguaje L sobre un alfabeto sigma es un conjunto de la cerradura, y si L es igual a la cerradura, o sea, el conjunto universal, el lenguaje de todas las posibles cadenas. Debemos tener el lenguaje vacío, un lenguaje que no contiene ninguna palabra. El lenguaje siempre va a estar entre el conjunto vacío y la cerradura de la cadena, o sea, va a estar entre ellos dos. No va a poder tener cosas diferentes que la cadena, perdón, que el lenguaje universal. Entonces, por ejemplo, con las letras ABC, lenguajes, por ejemplo, son esto. Por ejemplo, el lenguaje ahora sí, podemos tener atsu n con n mayor o igual que 1. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Cuando ya lo expreso de esta manera. ¿Qué quiere decir esto? Son todas las cadenas que ¿qué? ¿Cómo lo podrían manejar? Todas las cadenas que ¿qué? Ajá, pero Miguel Ángel, ¿qué más tienen esas cadenas? Exactamente, son cadenas que únicamente tienen as. Podemos tener AB a la NA. ¿Cómo pueden describir esta? AB a la NA. ¿Cómo pueden describirse? ¿Cómo podrían describirse? A ver, ¿cómo lo podrían describir, muchachos? Estas. AB a la NA con N mayor o igual que 0, unido a epsilon. ¿Cómo? ¿Lo pueden describir o yo lo hago, muchachos? Ustedes me dirán. Bueno, son todas cadenas que empiezan por A, seguida por cualquier cantidad de Bs y terminan en A, incluyendo la cadena vacía. Observen, son cadenas que inician en A, tiene cualquier cantidad de Bs, como n mayor o igual que 0, puede estar, no puede estar, y luego termina con una A. Y también puede estar la cadena vacía, aquí lo dice. Aquí también lo podemos describir de esta manera. Por ejemplo, son todas las cadenas que no contienen el símbolo C. ¿Sí? Entonces, cualquier cadena que tenga J es válida, pero si ya tiene símbolo C, no tiene. El lenguaje de todas las cadenas que tienen igual número de ceros, unos y dos en cualquier orden. Entonces, de esa manera podemos empezar a especificar lenguajes. ¿Qué operaciones posibles tenemos entre los lenguajes? Podemos tener, como los lenguajes son conjuntos, podemos aplicar unión, intersección y resta. La operación lingüística son las concatenación, la potencia, el inverso y la clausura. La clausura ya la vamos a ver muy pronto. Sean A y B lenguajes, entonces, por ejemplo, A unión B puede escribirse como
Todos los elementos tales que X pertenece a A o X pertenece a B. Eso viene de matemáticas discretas 1. Por ejemplo, el lenguaje con A y el lenguaje con B. Si los unimos, tenemos el lenguaje que tiene A y B. El lenguaje que tiene A y AB, unido con el lenguaje que tiene AB, AB, ABB, es el lenguaje AAB, AB, AB. Recuerden que pues, no puede aparecer repetido porque son conjuntos. ¿Listo? Entonces son operaciones que nosotros podemos realizar sobre lenguajes. Otra posible es la intersección. La intersección se define como los elementos que están en común entre A y B. Son X tales que X está en A y está en B. Entonces, en caso que no exista ninguna intersección, pues sencillamente es el lenguaje vacío. Y el complemento de un lenguaje, ¿cómo sería? El complemento de un lenguaje, muchachos, es básicamente todas las cadenas que están en la cerradura del lenguaje, o sea, el lenguaje universal, y no pertenecen a A. Entonces, recuerden por qué a la larga ustedes tienen el lenguaje universal y aquí tienen el subconjunto A. Este A es un conjunto infinito. Esto es un conjunto infinito. ¿Listo? Bueno, así lo podemos ver. Tenemos también la resta. Pues ya saben que la resta entre dos conjuntos es aquellos elementos que están en A y aquellos elementos que están en B. Entonces, por ejemplo, tenemos las lenguajes de cadenas de ceros de cualquier longitud y le quitamos todas las cadenas de ceros. Entonces, pues va a quedar solo las cadenas de unos y ceros con al menos un 1. ¿Qué quiere decir? Este es el lenguaje con ceros y unos en cualquier orden y este es el lenguaje solo con ceros. Cuando hacemos la resta, entonces quitamos las cadenas que únicamente tienen ceros. O sea, quitamos las de B, que son cadenas. El asterisco significa que tiene 0 o más ceros. Entonces, puede ser C, un 0, 2 ceros, 3 ceros. Bueno, se incluiría desde epsilon. Entonces, son todas las cadenas de unos y ceros con al menos un 1. ¿Por qué? Porque B tiene todas las cadenas que son puros ceros. ¿Es claro esta operación aquí, este ejemplo que dieron aquí, muchachos? ¿Es claro ese ejemplo? ¿Preguntas hasta allí? Lo de la derecha. ¿Esto? Ah, bueno, no te preocupes por esto. Esto ya ahora lo explico. Sí, es que este slide está un poco adelantado a un tema que viene. Sí, no, esto por ahora ignora, ¿sí? Sino que lo veamos, sí, que veámoslo conceptualmente. Estos son las cadenas que tienen ceros y unos, cualquier orden, menos las cadenas que solo tienen ceros. Entonces, en vez de la A, vamos a quitar las cadenas que únicamente tienen ceros, que es lo de acá. ¿Sí? Esto todavía no va. Ya lo vamos a entender dentro de poquito. ¿Listo? Entonces, vale, muchachos. El lenguaje universal, ¿cierto? Es aquel de todas las posibles cadenas. Eso ya lo hemos definido. Entonces, sean A y B, dos lenguajes sobre el alfabeto, entonces A es igual a B, sí, solo sí. A está contenido en B y B está contenido en A. Pero eso es normal, ¿no? Porque si A es igual a B, entonces tenemos un X que pertenece a A, y como A es igual a B, entonces X también debe pertenecer a B. Sí, es que esto es obvio, ¿no? Ajá, esto es obvio. Esto es obvio. Pues sí, porque si los lenguajes son iguales, pues están contenidos entre sí. Bueno, sea el lenguaje con cadenas de igual número de ceros y unos. Aquí está. Entonces, ¿cómo podemos describir este lenguaje? ¿Por qué lo podemos describir, muchachos, que este lenguaje está entre A a la N, B a la N y la cerradura de este? A a la N, B a la N, ¿qué es, muchachos? Este es el lenguaje con igual número de ceros y unos. ¿Listo? ¿Por qué podemos mirar que ese está A a la N, B a la N? ¿Por qué? ¿Por qué podemos describirlo así? Exactamente. Entonces, exactamente, aparece primero A, luego cadenas con B. Entonces, y este está entre la cerradura. ¿Por qué? Porque este L1 dice cadenas con igual número de ceros y unos. Y este es el lenguaje que tiene
la misma cantidad de ceros y unos, y este es el lenguaje que pues tiene todas las posibilidades. Es decir, que este lenguaje es menor que este, y este lenguaje es menor, aquí hay un error, este lenguaje es menor igual que este, básicamente para como denotarlos entre dos lenguajes. Bien, aquí no hay mucho. La concatenación de dos lenguajes, ahí ve sobre, bueno, la concatenación básicamente, muchachos, es escoger cada palabra de A y pegarle al final cada palabra de B. No hay mucho que decir allí. Y la concatenación con el lenguaje vacío va a dar el lenguaje vacío. ¿Sí? Porque usted no tiene nadie con qué concatenarse. Bien. Más propiedades acá. La concatenación con un lenguaje que contiene la cadena vacía, pues básicamente, muchachos, da el mismo lenguaje. En el caso de la propiedad distributiva generalizada, entonces, muchachos, en el caso de la unión, esto, muchachos, esto básicamente, ¿qué denota? Esto denota que usted va a hacer una concatenación con los elementos de B. Entonces, usted va a hacer una concatenación de los elementos de B, que serían, por ejemplo, B sub 1, unión, B sub 2, unión, B sub 3, unión, B sub 4. Entonces, ¿usted cómo puede ver esto? Pues sencillamente, A por B1, unión, A por B2, unión, A por B3, unión, A por B4. Básicamente, usted puede coger esta A que tienen en común todos los B y pues multiplicarla por cada uno de los B subis. Eso es lo que están manejando allí. Y bueno, esto aquí, esta es la concatenación entre V, U pertenece a A y B pertenece a esto. Entonces, ¿cómo lo manejan? Entonces, U pertenece a A y B pertenece a B, J. Entonces, sí, esto es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Que si usted va a concatenar X, una palabra que pertenece a A, y otra palabra que pertenece a BJ, esto va a estar contenido acá. Esto es lo que dice, existe un J que pertenece a L, tal es que X pertenece a la unión entre A y BI. Básicamente, ¿qué están diciendo? Para descomplicarnos. Eso me parece que se complicaron mucho allí. Entonces, básicamente, si usted tiene esto, muchachos, escoja cualquiera. En este caso, por ejemplo, escojo B2, ¿sí? Y hago la concatenación. Entonces, hago A por B2. Yo les hago una pregunta. ¿A por B2 pertenece a esto? Sí, tiene la misma cantidad. Sí, correcto. Tiene la misma cantidad. Entonces, muchachos, yo les hago una pregunta. ¿A por B2 pertenece a esto? Sí, obvio. Entonces, esto es lo que quiere decir esto. Esto también hay que cambiarle la notación. Está muy maluco, así como está. Bueno, esto siguen siendo lo mismo. Ahora, ¿qué pasa, muchachos? Resulta que la concatenación no es distributiva con respecto a la intersección. Acá la concatenación la están haciendo con respecto a la unión. Es decir, que si usted tiene una concatenación por la unión de muchos lenguajes, B1, B2, unión, BN. Entonces usted puede distribuir y hacerlo acá. Pero resulta que no es con respecto a la concatenación. Y aquí hay un buen ejemplo. Sea A, que contiene A y epsilon. Sea B, el lenguaje que contiene epsilon. Y C, el lenguaje que contiene A. Entonces vamos a hacer A punto B intersección C. Entonces vamos a resolver primero la intersección. ¿Y qué tienen en común B y C, muchachos? ¿Qué tienen en común B y C? ¿Qué tienen en común B y C? Exactamente. Entonces, como es vacío, luego coloco A concatenado con vacío. Me va a dar vacío. Ahí se entiende. ¿Qué pasa si lo distribuyo? Tengo A por B por A, perdón, A y B, intersección A por C. Entonces hago esto, miren acá,
Entonces me va a quedar aquí, pues si hago la concatenación de esto con epsilon, me va a dar lo mismo. Y si hago la concatenación con esto con A punto A da al cuadrado. Y A por epsilon da A. Y si hago la intersección entre estos dos, me va a dar A. Y observen que esto son cosas diferentes. Por lo tanto, la concatenación no la pueden distribuir cuando tengan intersecciones. Bien, muchachos. La potencia de un lenguaje, ustedes ya lo saben, la potencia es lo mismo que una potencia de una cadena. Básicamente es hacer la operación de concatenación del lenguaje consigo mismo. A a la 0 da el lenguaje vacío. Perdón, el lenguaje con la cadena vacía. Supongan que el lenguaje tiene la palabra, únicamente la palabra AB. Cuando ustedes hacen a la 1 es AB, el mismo. Cuando hacen al cuadrado es A por A, AB, AB, y bien. Y luego AB, AB. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el lenguaje tiene dos cadenas? Por ejemplo, AB y B. Entonces, B a la 0 es el lenguaje que contiene la cadena vacía. ¿Qué pasa con B a la 1? Es el lenguaje que contiene AB, AB. Y ahí empieza lo divertido. B al cuadrado. Tenemos que coger este consigo mismo. Entonces sería AB y le pegamos AB. Luego AB, AB, B. AB, AB, B. Luego B, AB. Y finalmente BB. Como ven, a medida que crece el número de palabras, pues se va expandiendo el número de posibilidades. Luego, ¿cómo sacaríamos B al cubo, muchachos? ¿Qué tocaría hacer B al cubo? ¿Con quién meto? ¿Qué tocaría hacer con B al cubo? Exactamente. Entonces, vamos a hacerlo despacio. AB, B, multiplicado por B al cuadrado. Y efectivamente, saldrían algunas, porque ya sale muy largo. A, AB, AB, AB. Vamos a pegarlo con AB, 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 BB. Saldría AB, BAB y AB, BB. Y bueno, y así lo vamos armando. ¿Listo? Y así vamos. Sale largo, sale largo. Salen 8. ¿Sí? Y de 8 van a salir luego 16. Y así. Entonces, cada vez que ustedes van elevando, pues va creciendo. Y ya para cerrar acá, vamos a ver una de las cosas súper importantes. Esto en FLP, la cerradura de Kleene está a la orden del día. ¿Qué es la cerradura de Kleene? La cerradura de Kleene es la unión de las potencias del lenguaje de A sub 0 hasta A sub n, realmente es hasta infinito. Entonces, por ejemplo, A se puede escribir de la siguiente manera. Como A asterisco puede verse como sub 1, sub 2, sub n, donde sub i pertenece a A y n es mayor o igual que 0. También puede verse así. Y el conjunto de todas las posibles concatenaciones, incluyendo epsilon. Y la cerradura positiva, muchachos, es como la cerradura de Kleene, pero no incluye la cadena vacía. Es la única. Entonces, observemos, antes de entrar con esto, vamos a ver unos ejemplos de la cerradura de Kleene, ya para terminar. No sé por qué se me reinició, creo que me está pidiendo que ya termine. Entonces ya termino con la cerradura de Kleene y la cerradura positiva. Eso ya las propiedades las vemos en la próxima clase. Entonces, por ejemplo, tenemos A igual a B y digamos a B. ¿Listo? Entonces, la cerradura de Kleene, ¿qué sería? A asterisco. Empezamos. A la 0, epsilon. A la 1, A, B, A, B. A la 2, A, B, A, B. Luego sigue BA, BB, BAB. Luego sigue ABA. Y luego sigue ABB. Y luego sigue AB, AB. Bueno, y así sucesivamente. Esa es la cerradura de Kleene. Básicamente empezar. La cerradura de Kleene de A, ¿qué es? Es la unión entre A a la 0, perdón, A elevado a la 0, que es epsilon.
unión, ay, Dios mío, ya lo he puesto más bien de esa manera. A a la 0, unido a la 1, unido a la 2 y unido hasta a elevado a la n. Bueno, realmente eso tiende a infinito. Y la cerradura positiva es la misma cerradura de Kleene, pero tiene una pequeña diferencia, que únicamente va a tomar los elementos desde H1 hasta H y la cerradura positiva, bueno, este es asterisco, y esta es la cerradura positiva. La cerradura positiva que tiene a la 1 unido a la 2 unido a la 3 unido hasta a elevado a la n. Entonces, esa es la cerradura de Kleene y esa es la cerradura positiva. Muchachos, ¿se entendió qué son la cerradura de Kleene y la cerradura positiva? Este es Kleene. Y esta es la cerradura positiva. ¿Se entendió, muchachos? No voy a entrar a las propiedades por ahora. Muchachos, en fundamentos de lenguajes de programación es fundamental entender cerraduras. ¿Sí? Fundamental. Entonces, la cerradura de Kleene es aquella que tiene desde A a la 0, A a la 1, A a la 2, A a la 3 hasta la N. Y la cerradura positiva tiene desde A a la 1. La diferencia entre la cerradura de Kleene y la cerradura positiva es que la cerradura de Kleene tiene el épsilon. La cerradura positiva puede verse como, perdón, la cerradura de Kleene, qué pena, puede verse como épsilon unido con la cerradura positiva. Esta es la relación entre ellas dos. ¿Para qué nos sirve esto, muchachos? Kleene, la cerradura de Kleene, sirve para indicar 0 o más y la cerradura positiva 1 o más. Elementos que se repiten. ¿Listo? Estos son elementos que se repiten. Y 0 o más elementos que se repiten. Más bien, elementos que se repiten, creo que la definición no me ayuda, entonces voy a hacer un pequeño cambio. Elementos que se repiten 0 o más veces, más bien, elementos que se repiten cero o más veces uy, cerveza y más veces, y acá en la cerradura positiva son elementos que se repiten 1 o más veces. ¿Listo, muchachos? ¿Mejor así? Sí. Sí, yo es que escribiendo cerveza. Listo, muchachos. ¿Tienen preguntas hasta aquí en lo que hemos visto hoy? El día de hoy, ¿qué vimos? En el resumen. Vimos primero que era la definición de lo que son lenguajes, perdón, alfabeto, pues que es una colección de símbolos. Hemos visto lo que es un lenguaje, que es una colección de palabras. Bueno, eso vamos a ver que esto es bajo unas reglas. Luego, después de esto, vimos algunas definiciones como función binaria. Toma dos elementos de un conjunto y retorna un elemento del mismo conjunto. Luego de esto vimos lo que era un semigrupo y un monoide. Básicamente es el semigrupo es un conjunto y una función. Y una función binaria. Entonces, ¿qué cumplen? Entonces, tenemos que cumple que sea asociativa y conmutativa. En el caso del monoide, es un semigrupo idéntico. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, muchachos, que es una función que lleva al mismo elemento. Ejemplo,
concatenación con la cadena vacía. Concatenación, cadena con cadena vacía. Bien, esas son definiciones que hemos visto. Bien, vacía. Listo. Esto es lo que hemos visto. Después de esto vimos cosas importantes, que las operaciones de un lenguaje. Pues tenemos la unión, la intersección y la resta. También vimos que la concatenación y el inverso. Bien, vimos que la concatenación es distributiva sobre la unión, pero no sobre la intersección. Vimos también lo que es la potencia de un lenguaje. La potencia de un lenguaje a la n es igual a A por A a la n menos 1. Eso es lo que tenemos. Y A a la 0 es igual a un lenguaje que contiene la cadena vacía. Luego, después de esto, vimos la cerradura de Kleene es la unión entre A a la 0, unión A a la 1, unión A a la 2, unión unión A a la n, pero pues esto tiende hacia infinito. Bien, y tenemos la cerradura positiva, que es A a la 1 unido A a la 2 unido A a la 3 unido hasta unido A la n. Bueno, y ese es el resumen de hoy, muchachos. No sé si tienen preguntas o sentimientos de lo que hicimos acá en lenguajes. No. La unión y la intersección, no, la unión y la intersección, en el caso de lenguajes, por ejemplo, usted tiene el lenguaje A, que tiene las A, B, y por ejemplo, tiene el lenguaje B, que tiene, por ejemplo, BC. A unión B es igual al lenguaje que contiene A, B y C, y la intersección es igual al lenguaje que contiene lo que tienen en común únicamente B. No son lo mismo. ¿Listo? Cuidado con eso. El inverso es básicamente coger con el lenguaje universal, serían las otras cadenas que no sean A ni B. La resta, pues son, ya saben, los que están en A y no están en B. Y la concatenación, ya ahí lo tenemos. Y la concatenación, pues es pegarlos. A punto B, pues va a dar AB, AC, BB y BC. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? Dale, muchachos, ¿alguna pregunta? ¿Pregunta? Ok, muchachos. Bueno, muchachos, entonces, no, pues, no me queda más que agradecerles su tiempo. ¿Les gusta así la metodología 45-15? ¿Cómo se sienten ahora al final? Esta última parte fue pesada, pero ya salía de lo más pesado de lenguajes. ¿Sí les parece bien la metodología así, muchachos? Aunque no puedo cuadrarlo con actividades de Sócrates, ese es el problema. ¿Sí ha estado bien para ustedes así, muchachos? Ah, bueno. Listo, muchachos. Pues no les quito más tiempo. Les agradezco mucho su presencia y nos vemos entonces la próxima semana. Durante la semana les estaré subiendo ya el proyecto bien, pero pues ya saben cómo va a ser y ya saben cómo hacerlo. Yo prácticamente les hice bastante allí. Entonces, no es más, muchachos. Les agradezco mucho su tiempo y nos vemos entonces la próxima semana. Chau, chau. Bueno, chao, muchachos. Listo, dejar de grabar. Bye, muchachos. Chau, chau.